Hola amigos de ULA-TV, bienvenidos a Propuestas, este espacio en el que damos a conocer los planteamientos de quienes aspiran a ejercer los distintos cargos de elección popular en el Estado Mérida. En esta oportunidad nos acompaña Nilson Guerra, él es aspirante a la alcaldía del municipio Tovar del Estado. Nilson Guerra es oriundo de la población de Tovar, es comunicador social con posgrado en gerencia de medios, historiador con libros o textos publicados a nivel nacional e internacional, casado, tiene 2 hijos y pues ha tenido también experiencia en distintos cargos públicos, pues fue asambleísta, miembro del Congreso Nacional en su momento y director general incluso del Congreso. Y bueno, con toda esta experiencia en esta oportunidad ha decidido postular su nombre para la alcaldía del municipio Tovar, en el Valle del Mocotíes. Nosotros pues lo tenemos el día de hoy en ULA-TV, canal universitario, y por supuesto le damos la bienvenida. Bienvenido a Nilson Guerra. Muchas gracias, para mí es un grato honor compartir estas cámaras con Yolimar Duque y aprovechar para hacer planteamientos en torno a lo que será la futura gestión de gobierno a partir del próximo mes de diciembre en la ciudad de Tovar. Nosotros al iniciar cada espacio abordamos los temas de actualidad, así que vamos a dar inicio a lo que está en el tapete. Por supuesto, los temas de actualidad en Mérida, la unidad, la discusión por la unidad en la bancada de la oposición. Sabemos que en el municipio de Tovar pues hay 2 candidatos por la oposición que se están midiendo para ser los representantes de la oposición para esta importante jurisdicción. Cuéntenos un poco cómo está la situación allí, exactamente para cuándo estiman ustedes que ya se tendrá un resultado de quién será ese candidato unitario en el municipio de Tovar por la oposición. Nosotros hemos realizado una precampaña de 4 meses en la cual hemos, en primer lugar, colocado el nombre en conocimiento de la ciudadanía. Partimos de una base de conocimiento de un 60% de toda la población del municipio y una intención de voto de un 24%, lo cual nos dio un piso favorable para una campaña en la cual nos hemos ocupado en los primeros 2 meses de colocar el nombre y en segundo lugar de comenzar a hablar de lo que queremos hacer con el municipio. Y en el siguiente mes, que es el mes 5, correspondiente a julio, hemos ya estado hablando en torno a la propuesta. En la primera fase de conocimiento del nombre, estimamos que logramos un conocimiento cercano al 80%, dada la presencia en los medios de comunicación. Posteriormente, en la segunda fase, ya para hablar en torno a la reflexión del municipio, sin particularizar, logramos visitar todas las comunidades municipales, aunque en algunos barrios o sectores se nos quedaron veredas, calles o avenidas sin visitar en forma total. Aspiramos en estos últimos días completar un recorrido que nos va a dar una visión y una percepción de lo que es el conocimiento político de más o menos unos 2.000 hogares. Esto es un logro que fue planificado mediante una campaña exhaustiva para la cual logramos la colaboración de diferentes personas expertas en la materia. En estos momentos estamos ya en la fase de la propuesta e invitamos a la comunidad a ayudarnos a enriquecer lo que ha sido el planteamiento. Ayer en un acto en la comunidad del Llano presentamos la propuesta mediante un esbozo. Es la misma que vamos a llevar al CNE en el momento de la inscripción en el próximo mes de agosto, que será entre el 5 y el 8. No hemos definido todavía el día en que lo vamos a hacer, pero estimamos que va a ser cualquiera de esos en el momento que consideremos oportuno para realizar un acto público o un acto de movilización de masas. Pero la elección de este candidato unitario es por encuestas, definitivamente. Sí, las encuestas nos van a revelar cuál es el candidato. Frente a eso es importante decir que la encuesta es una investigación social, no es una pregunta en torno a por quién votará usted, sino que se hacen numerosas preguntas a objeto de definir si ese perfil del candidato, si esa votación que está asumiendo el electorado como probable, se va a mantener hasta noviembre, si es un voto duro, si es un voto consistente, o si por el contrario puede tener alguna posibilidad de cambio. ¿Qué empresa está a cargo de esa encuesta, que en este caso se refiere al municipio Tovar específicamente? Nosotros hemos tenido la información de que 2 consultoras, Consultores 21 y Alfredo Keller, están trabajando en esta materia. Ah, son los mismos que están trabajando en función de consultar respecto a los candidatos unitarios para la gobernación del Estado. Ellos mismos están abordando municipios, entre ellos municipio Tovar.
Efectivamente, y nosotros aspiramos que el próximo viernes, ya en horas de la tarde, se pueda producir, a más tardar el sábado en la mañana, en la ciudad de Caracas, y también en medio de la proclamación del candidato unitario. La investigación más reciente fue la que hizo el consultor político Alcedo Serpa Fernández, que nos colocó en un primer lugar por encima del PSV y por encima también del Partido de Acción Democrática, que es el competidor interno. Nosotros hemos sabido de las investigaciones previas que se han realizado, especialmente por una que realizó la Dirección de Inteligencia Militar, a la cual no tuvimos acceso. Contrataron una empresa para hacer la investigación en torno a lo que era la votación de ellos el pasado 1 de junio, para elegir su candidato a alcalde. Después hemos sabido de algunas investigaciones que han realizado personas vinculadas a la Universidad de los Andes y tampoco hemos tenido la información verídica. Consideramos que son investigaciones muy privadas para planificar la campaña de algún aspirante, y nosotros sí hemos recurrido al Alcedo Serpa y nos ha entregado esos resultados, en los cuales aparezco con un 43% de intención de voto frente a un 31% del actual alcalde Iván Politi y frente a un 24% del candidato que ha propuesto el Partido Acción Democrática. Ahora, ¿cómo está allí la situación a nivel del otro contendor, en este caso del Partido de Acción Democrática en el municipio de Tovar? Porque, bueno, recordamos que Nilson Guerra es aspirante por el partido COPEI a la alcaldía del municipio de Tovar, pero ¿hay disposición además a aceptar los resultados? ¿Hay un clima de cordialidad, digamos, de diálogo entre quienes son aspirantes para esta importante jurisdicción en el estado de Mérida? Nosotros hemos hecho una campaña de mucha altura, de mucha decencia, y tenemos la fortuna de ni siquiera haber hablado más del presidente de la República, que bien se lo merece, pero nosotros queremos que el conflicto es de tipo local, que es una lucha o rivalidad, entre comillas, muy temporal y más bien fraterna entre nosotros. El candidato de Acción Democrática es un licenciado en bioanálisis, graduado en la Universidad de los Andes, hijo de un prominente hombre de la ciudad, y que durante su ejercicio también como bioanalista prestó buenos servicios a todo el municipio. Él se llama Lisandro Morales Márquez, tiene allí su laboratorio, su ejercicio profesional. Es una persona con la cual he conversado en 2 oportunidades, incluso lo visité en la sede del Partido de Acción Democrática. Él está muy anuente a aceptar el resultado de lo que plantea la encuesta, y hemos hablado de hacer una campaña, o lo que nos resta de campaña, con mucho respeto, sin afectar la propaganda y sin expresiones que puedan afectar la condición moral o familiar de cada uno de los aspirantes. Sí he sentido que esto lo ha cumplido él, pero también uno observa, ¿no?, que hay personas que dentro de sus comandos pues no cumplen el papel en la forma digna como deben hacerlo. No obstante, eso a mí no me ha amilanado ni me ha causado ningún daño. Cuando comenzó la campaña yo dije que perdonaría a todos aquellos que tengan alguna frase insultante, porque entiendo que hay gente que en la política pues piensa que la rivalidad hay que llevarla a términos desagradables o a términos no convencionales, pero esas personas poco a poco se van apartando de la política en vista de que este es un ejercicio bastante largo, muy dilatado, y las personas que estén desubicadas pues fácilmente se apartan de ella. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted pues como dirigente político, además como de alguna manera un servidor social de trayectoria, porque ha estado en cargos públicos pues en otras oportunidades y ha ejercido también la comunicación social en distintos medios de comunicación? La situación que se está planteando en otras alcaldías, en otros municipios del estado, en este caso, en los que candidatos que han estado en desacuerdo con sus partidos políticos por alguna u otra razón deciden asumir posturas más independientes, incluso plantean ir hasta el final del proceso electoral paralelamente a los candidatos unitarios. ¿Cree usted además que a nivel del país se logren resultados reales con este tipo tal vez de posturas o con este tipo de comportamientos? Luego, ¿cómo visualiza lo que está sucediendo actualmente? Hay muchas personas que se han colocado en esta campaña electoral sin tener una percepción real de lo que es el proceso nacional. Nosotros estamos envueltos en una defensa de la libertad y la democracia desde ahora, desde el municipio y también desde el Estado, y nos encontramos con que en diferentes lugares del país hay personas que sienten que la lucha es únicamente local, que es algo desconectado de la vida del Estado y del país. Están muy equivocados. El problema nuestro es bastante grave porque estamos frente a una propuesta de gobierno de tipo comunista, en la cual no está prevista que siga vigente la propiedad privada, la libre circulación y tampoco el ejercicio de la espiritualidad o de la fe. Son cosas frente a las cuales tenemos que enfrentarnos y decir que la lucha no es para un rival interno dentro de la oposición, sino que es frente a un monstruo que tiene muchísimos recursos y que está intentando desvirtuar no solamente la vida política tradicional de Venezuela, sino también de América Latina. ¿Por qué Nilson Guerra decide postular su nombre a la alcaldía del municipio de Tovar?
porque he sentido que este es un momento en el cual hay que sacrificarse. Estar en la vida política en circunstancias como las actuales, en donde no hay recursos suficientes, no hay un aporte del sector privado para las campañas, y por supuesto no es algo, digamos, obligatorio por parte de ellos, significa un esfuerzo muy grande, un sacrificio. Yo lo he hecho pensando en que hay que defender la familia venezolana, que hay que defender la descentralización y el gobierno autónomo de las parroquias y de los municipios. El eje central del gobierno, el presidente, el licenciado Chávez, no cree en nada de estas cosas de descentralización ni defensa del municipio y tampoco en la familia venezolana como tal, como una unidad independiente y absolutamente libre, sino que él piensa que debe ser sometido a un régimen semi-esclavizante por ahora, pero esclavizante como se vive en Cuba, y eso obliga a todos los que creemos en la democracia a enfrentar desde una parcela pequeña como es el municipio lo que será un intento más adelante, en caso de que se produjera un triunfo del gobierno, de convertirnos a todos en borregos del gobierno y sobre todo en esclavos del Estado venezolano. Ese es un tema, o son varios temas bien interesantes de tratar y vamos a hacerlo en la próxima pausa. Amigos televidentes, nosotros nos vamos, ya volvemos. Estamos con Nilson Guerra. Él es aspirante por el partido Copey a la alcaldía del municipio de Tovar. Ya regresamos. Y continuamos, amigos de ULA TV, acá en Propuestas. Esta mañana pues acompañados por Nilson Guerra. Él es candidato por el partido Copey a la alcaldía del municipio Tovar en el estado Mérida. Es uno de los dos candidatos que en esta jurisdicción pues están midiendo para optar a ser el representante unitario por la oposición a esta importante municipalidad, y conversábamos en el segmento anterior pues sobre las razones que han conducido a Nilson Guerra, un comunicador social, historiador, además también político, persona con una trayectoria importante también en el campo de la política a nivel nacional, que lo han conducido a postularse como aspirante a la alcaldía del municipio de Tovar. Y bueno, ya nos explicaba que considera que deben ser cambiadas muchas cosas en esta importante jurisdicción, pero también mencionaba algo relacionado con la visión de Estado que se tiene desde el actual gobierno nacional. Y tocamos aquí ya aspectos ideológicos propios. Usted mencionaba la familia, la visión de familia que se postula desde el gobierno y considera que está disminuida, que está implosionada y que no hay un verdadero fortalecimiento al concepto de familia desde las políticas actuales del Estado, y también mencionaba incluso el papel de los municipios. Quisiéramos tocar ese aspecto, por ejemplo, para empezar con el tema de la familia. Luego, ¿por qué rescatar a la familia? Y según el socialismo, ¿cómo se ve a la familia? El presidente de la República es una persona que tiene una actividad sumamente conflictiva. Su origen es justamente la ausencia de una familia. Él mismo lo ha confesado en sus programas de televisión. Dice que él no vivió con su padre ni con su madre, sino que vivió con la abuela, y la abuela era la que le alcahueteaba las cosas y lo enviaba a la calle a vender dulce, y la mamá le pegaba. Así unas cosas así bien lamentables y bien tristes. Entonces él no tiene ninguna razón para creer en familia. Además viene de un escándalo familiar bastante grande y tormentoso que ha llevado incluso a su ex esposa, la señora María Isabel Rodríguez, a lanzar su candidatura en el estado de Lara en contra de la propuesta del propio ex esposo, y además a entablar un juicio en un tribunal en torno a la guarda y custodia de su menor hija. Entonces ese concepto de él pues lo lleva a emparentarse entonces con lo que es la familia cubana, una familia intervenida, una familia sojuzgada, en la cual no hay libertad para el desplazamiento dentro de las ciudades. En Cuba, para usted mudarse de un apartamento a otro, pues tiene que tener el permiso. En Venezuela estamos también acercándonos a esto mediante los censos de los consejos comunales y la aprobación por parte de ellos del cambio de residencia en cualquiera de las personas que están dentro de esas 400 familias
que en teoría es ese el número, pero que realmente ningún consejo comunal en Venezuela reúne esa cantidad de personas. Entonces, el concepto de familia para ellos es distinto. La familia pasa a ser uno de los instrumentos de control, en los cuales más bien los muchachos deben ser delatores de sus padres en caso de que ellos no compartan la ideología del gobierno. Pero además, en cuanto al municipio, el presidente es partidario de un gobierno directo. Este gobierno directo significa democracia directa para él, pero es una democracia indirecta e intervenida, porque el presidente gobierna a través de la radio y la televisión dando pautas para que el Consejo Comunal de Milla, o de Mucujuno, o de Las Barregas, se reúne en Mérida y acuerde una obra o reciba un presupuesto. Pero no pasa eso por una planificación con la gobernación del Estado o con el municipio, con el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, porque esos proyectos él los aprueba dentro de una actividad que llama gabinetes móviles, es decir, una reunión en la cual él viene a Mérida, Mocuchija o cualquier ciudad, allí van las personas a llevar sus proyectos, él los aprueba directamente y no tiene nada que ver con la coordinación de las políticas locales o regionales. Es un efecto desmedido del presidencialismo. Ahora, lo que tenemos que decir nosotros es que en Venezuela eso es una cultura ya aprendida, la improvisación, la informalidad, el desorden. Y en muchos pues la gente comparte esto porque gusta de ese tipo de actuación no sometida a régimen o a disciplina. Claro, ellos han dicho que es el poder en el pueblo, que es la participación popular y que darle recursos directamente a los consejos comunales es empoderar al pueblo, por decirlo de alguna manera, hacerlo administrador de sus propios recursos, garante de sus propios recursos y ejecutor de sus recursos. Luego, ¿cómo quedan entonces ahí las alcaldías? Usted lo ha dicho, entonces no hay un órgano que planifique, no hay un órgano que piense en conjunto y es real que se está disminuyendo el poder de las alcaldías. Claro. ¿Cómo queda entonces en un escenario como este y luego no es más bien más participación para el pueblo, los consejos comunales? No, los consejos comunales representan una idea que viene justamente originada por asesores cubanos, que el presidente la ha ido creando a lo largo del tiempo con sus programas de los domingos, porque el presidente es el gran hacedor de las cosas en el país. Él inventa cosas un día domingo y esas cosas pues se van dando. Por ejemplo, el domingo pasado insultó a los camarógrafos del canal del Estado porque cobran mucho dinero, cobran horas extras. Bueno, y les pidió que trabajasen gratis, pero nosotros decimos, bueno, ¿y dónde están los funcionarios públicos, los ministros y los alcaldes, los gobernadores y los funcionarios públicos del gobierno que trabajan también gratuitamente entonces y que no cobren por sus honorarios por sus servicios? No lo van a hacer además, y muchos pues cobran sueldos también muy honorosos. Sí. Voy a explicar lo del domingo pasado con los camarógrafos y con la gente del canal del Estado, porque el presidente dio motivo a esta polémica, o por lo menos a esta conversación de nosotros acá en este canal de la televisión de la Universidad de los Andes. El problema es que el presidente anda acosado totalmente por su seguridad. Ellos le han planteado un esquema de protección severo, difícil, porque va a ser víctima de un magnicidio. Y en eso ya llevamos 10 años y todavía no ha habido un disparo de escopeta a 100 metros de donde está el presidente. Entonces, los camarógrafos tienen que llegar prácticamente a las 5 de la mañana para un programa que es a las 11, o cuando se le ocurre al presidente comenzarlo. Y además los movilizan por diferentes partes del país. Entonces, claro, si van a estar con ese asunto de seguridad y colocan las cámaras a las 5 de la mañana para un programa 6 horas después, pues tienen que justamente hacer un gasto desmedido, fruto de la improvisación, de ese estado de angustia en que ellos viven. Pero el problema no es ese, sino que también el presidente hace unos programas demasiado largos, demasiado informales, demasiado improvisados. Él no acepta pauta, él no acepta orden, él no acepta coherencia, ni acepta una intervención de 2 minutos. Sino que él tiene que hablar lo que él quiera porque él es así. Y además él se siente dueño de ese canal y por supuesto de la vida de todos los venezolanos. Entonces esa improvisación ha cundido en todas partes. Y los consejos comunales son una gran improvisación. Pero por supuesto, en los consejos comunales hay mucha gente de buena intención, de buenos deseos, que como usted lo plantea, asumen que el poder les está llegando. Y es que efectivamente el poder les está llegando porque la improvisación del gobierno y la falta de control les permite a ellos una gran discreción en el gasto. Nosotros en el municipio de Tovar tenemos numerosos casos en los cuales han desaparecido esos millones de los mismos proyectos, no se han ejecutado. No hay una sanción, no hay una intervención, no hay una inhabilitación por parte del Contralor General de la República para sancionar a estas personas que han incurrido en estos errores administrativos que pasan a ser actos de corrupción y actos que deben ser penados por las leyes del país. Entonces, ese tipo de cosas no es darle poder al pueblo, es llevar los vicios del gobierno nacional a la parte más baja, a la extracción más humilde. No hay en el municipio de Tovar un solo consejo comunal con 400 familias, como lo pauta la ley, sino una cantidad menor. Y si usted va a revisar las actas
va a revisar los movimientos bancarios, se encuentra una cantidad de cosas demasiado criticables, unas cosas deleznables. Claro, también es cierto que hay consejos comunales que tienen experiencias muy exitosas, han logrado hacer que los recursos pues rindan, que hacer obras en tiempos menores que los que hacen algunas empresas. Es decir, pero ¿cabría la generalización? ¿Usted cree que...? Sí, cabe la generalización porque ninguno en el país, y ojalá que algún televidente nos llame de cualquier lugar de la geografía venezolana para decirnos que su consejo funciona con 400 familias. Ah, bueno, claro, eso es el dato de la familia, me refiero al dato del manejo de los recursos. Sí, pero en el manejo de los recursos tampoco ha habido pulcritud de ninguno, no hay ninguno que pueda hacer la excelencia porque de haberlo ya el presidente lo estaría diciendo, lo estaría mostrando todos los días en televisión, haría cuñas con ellos y eso no es, más bien él ha estado criticando. Pero a los consejos hay que agregar como crítica al gobierno central el hecho de que fracasó el modelo cooperativo. Hay muy pocas experiencias del modelo cooperativo que son exitosas. En Tovar tenemos una, pero es mucho antes de que hubiera estado en actividad política el hoy presidente de la República, el licenciado Chávez Frías, porque fue una cooperativa exitosa desde hace muchos años y ha seguido con su éxito. Más bien podría correr peligro con estas intervenciones o actuaciones del gobierno a través de la superintendencia. De modo que tanto cooperativas, que fue lo que él quiso hacer hace algunos años y fracasó, ha sido seguido por los consejos comunales en los cuales no ha admitido el fracaso, pero digamos se siente que esto no es una forma de distribuir la riqueza ni tampoco de distribuir el poder, porque al fin y al cabo él concentra todos los recursos. Y lo más penoso, lo más triste de todo esto, es que cuando uno escucha en las radios, en las televisoras o lee en los periódicos las informaciones de los consejos comunales, ellos asumen que determinado proyecto, el de las alcantarillas de una calle, que cuestan, por ejemplo, 15 millones de bolívares, se los dio el presidente de la República. O sea, el concepto de poder ellos lo asumen como un mandatario que les da todo. Y el poder pues no es la expresión de una persona, sino la expresión de una sociedad organizada y consciente de que la democracia es para todos, para participar todos en su ejercicio, pero sobre todo en la planificación y ejecución de las obras. Ese sería entonces el principal peligro tal vez de una experiencia de este tipo realmente, ¿no? Que sí, de alguna manera como que se fortalece el mesianismo, totalmente. La visión del líder único. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a conversar en el siguiente segmento sobre este punto que, bueno, ha quedado aún por concluir y tiene que ver con la naturaleza del municipio, cómo quedan las alcaldías concebidas según la estructura y las políticas actuales que se impulsan desde el gobierno nacional. Ya regresamos. De nuevo amigos, con ustedes acá en Propuestas, acompañados este día por Nilson Guerra, él es candidato por COPEI a la alcaldía del municipio de Tovar, conversando pues bueno, sobre temas de interés nacional, en este caso la visión del municipio que se tiene del gobierno nacional y utiliza una figura muy... digamos, ilustrativa de lo que, según él, está dejando el gobierno nacional. Él dice que las alcaldías se quedan como botellas vacías. ¿Cómo es eso? Que van a recibir entonces ahora los aspirantes a las alcaldías es una estructura de alguna manera disminuida, en el que con muy poco poder, ¿qué está pasando? Y luego, ¿cómo se puede gobernar en esos términos? El presidente de la República, que tiene hasta ahora el dominio de la situación por el manejo de los inmensos recursos, es partidario de que no existan gobernaciones y alcaldías. Él mismo lo ha señalado. Él sostiene que la corrupción en ambas dependencias hace nulas las inversiones que se han estado colocando en los últimos 10 años. Él piensa que el gobierno debe ser de las comunas y existe una propuesta también de descentralización a través de las comunas y de las vicepresidencias de las regiones, eliminando los estados, dejando las gobernaciones como unos elementos más de planificación o de concertación de políticas que de elementos de inversión. En el caso de los municipios, actualmente se les ha desprendido el 30% del situado constitucional para pasarlo a los consejos más la inversión que vienen por el Fondo de la Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales,
que dirige la Dirección de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y Justicia. Entonces ellos consideran en el gobierno central que el poder debe estar en los consejos comunales. Pero es que además el presidente anunció para el año 2007 una inversión de 5 billones de bolívares en una primera parte para consejos comunales y una segunda de 5 que no terminó de llegar, de establecerse por la ausencia de proyectos y la ausencia de criterios importantes en los consejos comunales en cuanto a qué hacer. Porque ellos deben primero pensar o repensar y reflexionar sobre qué van a hacer con su entorno de consejo comunal, con su lugar geográfico, con su ámbito territorial. Entonces, esa cosa no ocurrió y, digamos, los recursos han servido para hacer aceras como siempre, para hacer pequeñas obras de ornato, o sea, cosas que, digamos, que no solucionan problemas, por ejemplo, como el de la vivienda, el del servicio de agua, de las cloacas, que es un problema ya grave en todo el país porque no tenemos lagunas de oxidación o plantas de tratamiento. Entonces, el presidente es partidario de un sistema distinto. No obstante, en el caso del municipio de Tovar, vamos a estar con un presupuesto de 6.000 millones de bolívares, que es una pequeña cantidad. Una escuela, vamos a imaginarnos como la Godoy de aquí o la Ramos de Lora, pues tendría una inversión a precios de ahora de 10.000, 15.000 millones de bolívares. O sea, ni siquiera se podría hacer una escuela de 20 aulas. Con el presupuesto anual del municipio. Exactamente. Entonces, claro, la inversión es pequeña. No obstante, nosotros en Tovar estamos ya trabajando con los proyectos de la Universidad de los Andes que están en desarrollo y eso nos ha permitido desde ya, digamos, tener elementos importantes que van a generar mayor calidad de vida y sobre todo empleo y que van a transformar la ciudad. Entonces, el asunto está en que nosotros asumimos esta responsabilidad a sabiendas de que no va a ser mucho lo que nos va a dar el gobierno, pero además el gobierno nacional va a disponer también de otros elementos para evitar pues, que las municipalidades sean importantes en el futuro. Y cuando decía de 10 billones del año pasado que no llegaron, eso viene siendo más del doble de la inversión global en todas las alcaldías de Venezuela. O sea, una cantidad inmensamente grande. Por supuesto, si sumamos la de las gobernaciones, pues no sería inferior, sería mayor la de gobernaciones y alcaldías, pero nada más, el presupuesto de los consejos comunales del año pasado es superior a la inversión vía situado de las alcaldías. Hay alcaldías importantes que tienen ingresos propios que permite esto hacer muchas obras, como los casos de Caracas o del municipio de Sucre o también Valencia y Maracaibo. Pero el gobierno no cree en las alcaldías de ¿Pero ahora. es viable un municipio sin alcaldía? ¿Qué pasa entonces si solo existen consejos comunales y no existe alcaldía? La idea del presidente es que las alcaldías sean unos elementos de planificación, digamos, serían las sedes de los consejos locales de planificación de políticas públicas, de asesoría a los consejos comunales y más bien de reunión, un sitio de trabajo de los consejos comunales. Porque él piensa que es ideal ese modelo. ¿Y usted cree? No, anda muy equivocado el presidente de la República. Él ha tenido el infortunio de que a lo largo de 10 años ha estado trabajando con políticas, diríamos, radiales y televisivas, con órdenes por vía ondas magnéticas, y esto no se le ha cumplido. Y yo algunas veces tengo tiempo para escucharlo, y uno siente cómo él mismo cuenta sus errores y sus fallas y carencias, y cómo se han perdido los presupuestos. Por ejemplo, hace unos días estuvo hablando el domingo pasado sobre Barquisimeto y decía que habían perdido un año en el servicio de transporte que se había invertido, que habían perdido 700 millones. Cuando fue a ver el sistema de ferrocarril tenía un atraso de 2 años y una inversión que durante esos tiempos se venía incrementando en precios de dólares, que por cierto él había dicho que desterraba el uso del dólar en Venezuela, pero digamos, se sigue usando y sigue circulando. Incluso hay normas que impiden ofrecer apartamentos o inmuebles en dólares y todos los días ocurre eso en la sociedad venezolana. De modo que han sido muchos los años perdidos. Él está bien equivocado en esa concepción del desarrollo de Venezuela y algunas personas incluso llegan a plantearnos que si creemos en esto, en esa equivocación de él frente al nuevo Estado que está planteando, ¿por qué competimos por las alcaldías? Que le estamos dando espacio al presidente para que diga tengo un sistema democrático. No. Lo que ocurre es que nosotros estamos armando un nuevo liderazgo, tanto en el Estado Mérida como a nivel nacional. Se ha refrescado ese liderazgo que existía, se ha renovado, se ha cambiado, y estamos en un momento en que ya los partidos no son definitivos, sino son los ciudadanos. En el municipio de Tovar tenemos la expresión no solamente del Partido Popular, que es el nombre de lo que se conoció como COPEI, y tenemos Rescate por Tovar, tenemos el Foro Tovareño y otros grupos políticos que nos apoyan. Hay 10 organizaciones que nos están dando respaldo, pero en conjunto, digamos, no son la expresión política del municipio, sino que esto es mucho más allá. Es algo mucho más grande y que no tiene nada que ver con agrupaciones partidistas como se concibieron en el pasado. Vemos que la lucha no es exactamente
por contradecir al presidente de antemano. O porque sino, se crea que a nivel de una municipalidad se va a tener un poder y todo sí, real, genuino, sino por defender espacios. Claro, por eso nosotros hemos hecho una campaña de mucho respeto, de mucha valoración. Repito, yo fui a la casa del Partido de Acción Democrática y le hice una visita de cortesía, con mucho cariño, con mucha cordialidad, porque son los contradictores dentro de este proceso de precampaña. Pero siento que, digamos, no tenemos por qué tener una rivalidad, como se ha planteado aquí en el caso de la ciudad de Mérida, donde hay algunos candidatos que sienten que tienen que aniquilar al contrario, que tienen que denigrar de él, o que tienen que valerse de opciones de medios para imponer su candidatura. No. Yo creo que esto es una cosa que debe ser concertada, debe ser muy bien atendida con una visión nacional, una visión que vaya más allá del simple ejercicio del voto para ir a una defensa de lo que es la familia, de lo que es la religión católica, con lo cual no coincide el señor presidente en nada, y también, por supuesto, de la defensa de la libertad de empresa, la libertad de circulación, de asociación, la libertad de expresión y pues todos estos valores que son consustanciales con la vida venezolana. Ok, partiendo de esos valores, ¿cuáles son las líneas estratégicas del plan de gobierno entonces que usted ha propuesto para los habitantes del municipio de Tovar? ¿En qué área se va a centrar y por qué? Nosotros hemos propuesto un esquema de trabajo a partir del mes de diciembre que ya vamos a entregar al Consejo Electoral en el momento de la inscripción, sustentado en dos factores importantes. En primer lugar, la gestión de proyectos y en segundo lugar, la ejecución directa del situado constitucional, de los ingresos propios y por supuesto de los créditos adicionales. En la primera parte nosotros ya comenzamos a trabajar desde el pasado mes de septiembre con la Universidad de los Andes en la implementación de la extensión universitaria, de la cual ya hay una carrera, la licenciatura en arte. Están los estudios de enfermería, para comenzar también esta carrera a nivel de licenciatura, y en el mes de septiembre vamos a comenzar con el propedéutico, es decir, la preparación para la selección de los estudiantes que en definitiva van a comenzar la carrera de educación física, cuyos estudios están previstos para el mes de marzo del año 2009. Esta es una realidad, es un proyecto que va a cambiar la sociedad tovareña. Esto es fundamental, tenemos que desde el municipio anticiparnos a ese crecimiento. Pero como los recursos son muy pequeños, le hemos pedido a la Universidad de los Andes, específicamente a la Escuela de Geografía, que nos ayude en el trabajo de conceptualización del ordenamiento del territorio. Ok, para el plan de ordenamiento territorial. Exactamente, que tiene ya unas líneas maestras, unas líneas gruesas y están trabajando en afinarlas. Esto cuesta bastante dinero, es una inversión grande. Entonces nosotros aspiramos que ya para el mes de diciembre ellos ya han terminado su trabajo, pero también queremos que nos den el plan de ordenamiento urbano, el replanteamiento de la ciudad, que nos trabaje en una propuesta de un parque en la zona de La Galera, que es un cerro plano, una planicie de 1 kilómetro, que tiene 300 metros, perdón, 60 metros de ancho y 1 kilómetro de longitud, en donde aspiramos tener un parque que sea emblemático para la ciudad, que sea un sitio de recreación, de turismo, y por otra parte que se comiencen los trabajos de la ciudadela universitaria, en donde van a estar pues todas las instalaciones de la ULA en Tovar, que a la vuelta de 4 años tendrán más o menos 6.000 habitantes como población estudiantil. Todo esto va a cambiar la ciudad. Requerimos posadas, requerimos hoteles, requerimos sitios de comida, requerimos vías de comunicación distintas. La ciudad está bastante colapsada. Hemos planteado hacer 2 vías alternas. El candidato a rector, el rector candidato a la gobernación, Lester Rodríguez, nos ha asegurado que siendo el gobernador del estado vamos a tener las salidas, las vías alternas. En primer lugar, la conclusión de la avenida entre la zona de Vista Negra, parte alta, y la zona baja del gimnasio cubierto Monseñor Pulido Méndez, que es una salida que va a descongestionar la ciudad, en Tovar hay colas como en Caracas. Y con este cambio climático, como en Mérida, entonces suponemos. Decimos no Caracas tanto para magnificarlas, pero son como las de Mérida, más pequeñas para Mérida si queremos ser muy exactos, ¿no? Pero esto, digamos, ha complicado la ciudad. Requerimos que la vía alterna que comenzó a construirse, lleva 4 años en ese proceso y está paralizada, se concluya. Pero requerimos enlaces viales entre la zona de El Corozo, Los Limones, Monseñor Moreno y la parte baja del Llano, más bien la parte media. Estas soluciones las estamos ofreciendo porque el candidato a gobernador nos las ha garantizado. Yo estoy seguro que las vamos a realizar. Pero además de eso, nosotros hemos propuesto un plan que tiene que ver con el turismo, con el deporte, con la cultura. De ese plan vamos a hablar en el próximo segmento. Ya volvemos.
Amigos de WTV, seguimos con más de propuestas. Este día acompañados por Nilson Guerra, candidato a la alcaldía del municipio de Tovar por el partido COPEI, Partido Popular. Y bueno, está explicándonos su plan de gobierno, esta propuesta que ha hecho a los tovareños. Ya nos ha dicho lo que aspira a hacer en materia de educación, sobre todo en el campo de la educación superior, con un apoyo decidido que está recibiendo pues el Valle del Mocotíes de parte de la Universidad de los Andes, con la extensión de nuestra casa de estudios que allí se ha abierto, pero también señalaba todo un proyecto que se tiene en materia de cultura y en materia deportiva, exactamente que están pidiendo los tovareños y que están ustedes ofreciendo en este caso. Nosotros partimos del hecho de que Tovar tiene elementos importantes para ser un municipio de primera, un municipio importante en Venezuela. La investigación de opinión pública que hizo Alcedo Serpa revela que la gente no considera que somos importantes ni en Mérida ni en Venezuela. Es una visión, la gente no se siente tomada en cuenta entonces. No se siente viviendo en un municipio importante. Entonces queremos hacer una comunidad importante en Venezuela y si es posible más allá del país. Aspiramos a convertir a Tovar en la capital cultural del estado Mérida, y esto es un reto bastante grande. Nosotros tenemos un total de 70 artistas, entre escultores, tallistas y pintores, de 4 generaciones, lo cual ya es muy relevante, y tenemos unos 35 escritores, poetas, en fin, intelectuales que están en vida activa, o sea, más de 100 personas. Si nosotros logramos articular todo esto como un proceso, como una relación de actividad permanente, y que cada taller podamos identificarlo, como queremos hacerlo, cada taller de un pintor, de un escultor, de un ebanista, vamos a lograr tener la ciudad de mayor número de museos abiertos, o de galerías, o de sitios de exposición permanente de las obras. De hecho, en Tovar tenemos un cafetín, que es una galería, la gente comparte dentro de obras de arte, el café, el jugo, la comida, los postres, y es un cafetín de Jesús Guerrero, que es un artista cotizado internacionalmente. Aspiramos a tener tantas galerías como pintores haya, pequeñas galerías o sitios de trabajo, talleres abiertos a la visita del público. Pero nosotros también tenemos allí un festival del violín, que es un evento muy importante a nivel nacional e internacional. Tenemos un festival de teatro y nosotros también tenemos una bienal de arte. Cada 2 años tenemos el encuentro de artistas, los de Tovar y otros invitados. Aspiramos a hacer un festival de danzas folclóricas, aspiramos a hacer también un encuentro de poetas y vamos a reactivar lo que fue durante años atrás el Festival de Canciones de Protesta y de Música Popular. Eso es un hecho bien importante que se acabó con este gobierno porque aquí la disidencia es penada, es penalizada, entonces no o la protesta entonces es monopolizada solo por un sector político porque se asume que lo contestatario o lo popular tiene un signo político determinado, cuando realmente se es contestatario al sistema, si el sistema pues naturalmente no funciona, creemos nosotros. Sí, en el campo deportivo nosotros aspiramos a crear muy pronto una escuela de talentos deportivos. En Tovar tenemos cosas muy impactantes, bien distintas a otras ciudades. Por ejemplo, en Tovar hay un campeón mundial de atletismo en la categoría máster que se llama Eduardo Castellanos. Tenemos la campeona panamericana de atletismo que se llama Sandra Sarmiento, que antier logró el triunfo en la carrera que se hizo allí en la avenida Nuestra. No fue a los Juegos de Beijing por una escasa puntuación. Tenemos un discapacitado que va a los Juegos de Beijing ahora en septiembre. Y tenemos también, por supuesto, el mejor pelotero del mundo, que se llama Johan Santana. Claro. En ese sentido hemos propuesto a la Fundación hacer un museo de Johan Santana, crear un estadio de béisbol menor, crear selecciones permanentes a nivel municipal, crear también el Salón de la Fama del Deporte Tovareño, crear un premio nacional, un premio municipal anual del mejor deportista, pero que queremos extenderlo también a las bellas artes y a todas las manifestaciones, en todo sentido. Entonces tenemos peloteros que ya están jugando 4 jóvenes tovareños en los Estados Unidos, aparte de Johan Santana. Entonces tenemos talento, tenemos cosas que podemos hacer, tenemos entrenadores de mucha calificación, como Alfredo Rubio, como Argenis Méndez, como Edgar Guerra, que es el director de la escuela de Minnesota en Venezuela. Entonces, como tenemos bastantes elementos, vamos a crear una escuela de talentos deportivos. Aspiramos, por supuesto, firmar un convenio con el equipo del Vigía Fútbol Club, que es muy cercano a nosotros, más cercano que Estudiantes de Mérida, a los fines de que la academia de ellos se extienda a Tovar y podamos también promover el fútbol. Lo mismo queremos hacer con el voleibol y con el básquetbol. Y con el ciclismo, por supuesto, tenemos ya un equipo ciclístico importante que tiene mucho que ver con el gran campeón nuestro, que se llama José Rujano, nacido en Santa Cruz de Mora y que actualmente reside en Europa. Entonces, vamos a hacer de Tovar también una ciudad importante desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista agrícola, ¿qué acciones se van a asumir, por ejemplo, para dar apoyo entonces a los productores, sobre todo en las aldeas aledañas al
la zona urbana de Tovar, que además representan uno de los motores centrales en el caso de la producción económica en el estado Mérida. Los productores pues han estado quejando, tanto del punto de los agrícolas y agropecuarios a nivel del estado, por estar desasistidos, por un escaso apoyo al campo, el campo cada vez es más abandonado. Y bueno, es una realidad a la que no escapa Mérida, naturalmente, el precio además de las cosechas, sí. La política de importación o los importadores de maletín, pero que naturalmente afecta notablemente la producción agrícola. En el caso del municipio de Tovar, ¿qué se va a hacer en esa materia? Digamos lo que tiene, en lo que está en manos de una alcaldía, ¿no? Lo que corresponde a la competencia del alcalde. Nosotros no tenemos unos recursos suficientes para hacer un plan vasto, pero tenemos la intención de crear una oficina de desarrollo agropecuario a los fines de buscar recursos más allá del municipio, en el estado y en el país, para lograr proyectos concretos. El estudio que nos va a realizar la Universidad de los Andes, o está realizando, en torno al ordenamiento del territorio, nos va a permitir ver qué cantidad de hectáreas podemos incorporar a la producción agrícola mediante vías de penetración y sistemas de riego. Si nosotros logramos incrementar en un porcentaje de un 20% de lo que tenemos, aproximadamente vamos a lograr el autoabastecimiento, es decir, que el mercado local de consumo se cubra con la producción local de nuestras aldeas. Pero, por supuesto, hay mercados importantes como Mérida y El Vigía, a los cuales se puede acceder, por no decir los mercados de Barquisimeto y de Caracas, que también reciben productos de la zona tovareña. Esta oficina va a trabajar en ese sentido. Tenemos ya una maquinaria agrícola que pertenece al municipio, podemos ampliarla a objeto de abrir nuevos caminos, nueva vía de penetración. Tenemos la inquietud sobre el problema del café, lo que usted acaba de señalar, en torno a los precios. Ahora es más fácil que el café se pierda en el campo, que no se recoja la cosecha, porque los costos son más elevados que los precios que reciben los productores. Este es un problema bien grave, es un problema ya de competencia nacional, del gobierno nacional. Tenemos que apoyar a los productores para que logren mejores precios, y la municipalidad pues será un elemento de estímulo, cajas de resonancia, pero más no de solución de los problemas directos, aunque sí de gerencia de proyectos en otras instancias. También nosotros hemos trabajado con el sector de la salud. Tenemos un diagnóstico que hizo la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y un trabajo que hizo de investigación el licenciado Jairo Castillo, que tiene un máster en gerencia de hospitales públicos y fue director del hospital de la ULA acá en la ciudad. Él nos dio todos los elementos y vamos a trabajar en un plan de medicina preventiva. Esa es la medicina del futuro, si prevenimos las enfermedades. Ahora, para prevenir esas enfermedades tenemos que tener buen sistema de cloacas, agua potable, circulación suficiente de agua, evitar la disposición de los desechos o colocación en sitios inapropiados. Ese tipo de cosas pues nos van a dar toda esa circunstancias de salud favorables para que la gente no se enferme. Y vamos a trabajar en esa parte, pero hemos ofrecido también algo interesante, y es incentivos a aquellos médicos especialistas que puedan ir a Tovar y que no reciban del gobierno un pago suficiente. Ya podemos entendemos. darle una residencia, podemos darle la comida o brindarles el transporte para que vayan a la ciudad de Tovar o que residan allí. Pues ese plan de estímulo lo vamos a crear como una ordenanza que propondremos a la Cámara para que la apruebe, a objeto de que esos estímulos permitan que muchos profesionales, especialmente en temas como neurocirugía o cardiología, vayan a... Son esas las áreas en las que hace más falta. Exactamente, sí. Y también, por supuesto, vamos a gestionar el equipamiento de más quirófanos, la ampliación del Hospital San José, que es un hospital importante, para que se convierta en un hospital de tipo 1, un hospital mucho más relevante y que pueda tener mayores sitios para las intervenciones quirúrgicas. Qué bueno, porque además, ¿cómo está la situación a nivel de la presencia de médicos allí en el municipio de Tovar? Es decir, hay muchos cargos vacantes, sí, hay muchas necesidades a nivel de especialistas. El médico que esté desempleado en Mérida, que me diga, lo llevo para Tovar esta tarde, para tenerlo a trabajar de una vez. Sí, o sea que faltan bastantes médicos. Faltan médicos, sí. Ahora, a nivel... Ahora, tenemos, por supuesto, los médicos que vienen de la vecina isla de Cuba, en donde ellos asumen que son médicos para exportar a todo el mundo, pero por supuesto son circunstancias ya mucho más del debate, pero no de la vivencia real de los profesionales que se han capacitados para atender los problemas locales. Y la red ambulatoria en el municipio de Tovar, porque bueno, sabemos que todo el estado cuenta con una red ambulatoria importante, que lo que necesita en este caso es fortalecimiento allí, como además ha sido el funcionamiento actualmente. Nosotros tenemos 4 ambulatorios, más el Hospital San José, por supuesto dentro del municipio, hay más ambulatorios dentro de lo que se conoce como el circuito sanitario, que es algo mucho más allá que del municipio. Sí, abarca. Funcionan bien, pero por supuesto, en el caso de las intervenciones pues no se pueden hacer allí, tienen que ir al hospital y la mayor parte de los casos son remitidos a la ciudad de Mérida. Es un problema, si logramos tener 2 quirófanos más en Tovar, vamos a poder incrementar las intervenciones, pero por supuesto con la presencia de especialistas en áreas críticas.
Perfecto, bueno, soluciones concretas que tiene Nilson Guerra para los problemas que aquejan a los pobladores del municipio de Tovar, sus necesidades. Ya estamos pues conociendo que se cuenta con un programa bien completo para de alguna manera abordar todas estas temáticas: salud, educación, cultura, deporte, con el apoyo decidido, además que ha recibido toda esta zona de la Universidad de los Andes. Nosotros, amigos televidentes, pues hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Nilson Guerra, aspirante a la alcaldía del municipio de Tovar, el que nos haya acompañado. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, me complace mucho haber venido, es mi primera comparecencia en este canal y quiero decirle que he mencionado bastante la Universidad de los Andes, pero tengo un respeto, por supuesto, por la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, la Universidad Nacional Abierta y las universidades que están haciendo allí cursos especiales como la del Valle del Monboy y la Universidad Simón Rodríguez. A todos les envío un saludo y a todos los que están estudiando en las misiones les manifiesto que la municipalidad no está en condiciones de eliminar ninguna universidad ni ninguna misión, sino que procurará en la medida de sus posibilidades darle apoyo, porque una de las cosas importantes es que todos tengamos esa motivación, ese deseo de estudiar y formarnos, aunque por supuesto resalta en Venezuela la ULA como la universidad más importante del país, la número 1 y una de las más importantes de América Latina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos entonces a Nilson Guerra nuevamente y por supuesto a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este espacio en Propuestas. Los invitamos a una nueva emisión de nuestro programa. Continúen con la programación de ULA TV, Canal Universitario.